Chiapas, elementos federales y estatales ejecutaron 6 órdenes de cateo, 5 en el municipio de Cintalapa. Fueron detenidos 59 policías locales. ¿Qué pasa cuando los policías que juraron protegerte son los mismos que te venden al crimen organizado? Esa es la pregunta que sacudió a todo México una madrugada en Chiapas, cuando 59 agentes municipales fueron esposados por el mismo país al que habían prometido lealtad. La escena parecía sacada de una película ráfagas de luces azules, drones sobrevolando en silencio y una comandancia rodeada por fuerzas federales. Pero lo que parecía un operativo rutinario escondía algo mucho más profundo, la confirmación de que el enemigo no siempre está afuera, a veces viste uniforme y cobra un sueldo del Estado. A las 4:16 de la mañana, cuando Cintalapa todavía olía a tierra húmeda y los gallos apenas ensayaban su primer grito, el cielo se llenó de puntos negros que no eran aves, eran drones. El zumbido cortó el silencio como una advertencia que nadie alcanzó a entender a tiempo. En segundos, las luces azules bañaron las fachadas de la comandancia y de 5 puntos más del municipio. Las sirenas no rugieron, no hacía falta. La operación estaba pensada para no despertar a los culpables, sino para que se entregaran sin margen de duda, y así pasó. Los vecinos apenas distinguieron sombras tácticas desplazándose como si conocieran cada grieta del suelo. El golpeteo de botas y el murmullo por radio eran el preludio. Lo verdaderamente contundente fue la escena que siguió. 59 policías municipales formados, esposados sin órdenes que dar, sin pretextos que improvisar. Eran los mismos que pedían cooperación en retenes, que saludaban en la plaza, que posaban en fotografías del Día de la Bandera. Esa madrugada no llevaban autoridad, solo culpa y el peso de una traición que ya no podían negar. Dentro de la comandancia, el aire era espeso. Olía esa humedad vieja y miedo reciente. Sobre un escritorio quedaron tiradas libretas con firmas que parecían legales hasta que se leían con calma. Notas de rondas preventivas, sin dirección, aseguramientos, sin inventario, traslados, sin destino. La coreografía del operativo fue quirúrgica. Entradas simultáneas, corredores asegurados, depósitos revisados. Nadie disparó, nadie corrió, nadie defendió el honor del uniforme, porque el honor había sido empeñado desde hacía mucho. Lo impactante no fueron solo los números, fue lo que los números implicaban. 59 agentes no son un error administrativo, son una estructura. No era una mancha en la corporación. Era la corporación funcionando como maquinaria de un negocio clandestino. El pueblo lo entendió en un segundo. La incredulidad se mezcló con rabia y por primera vez en años, el miedo cambió de bando. Las patrullas inmóviles en el patio parecían animales domados que solo esperaban la orden de un nuevo dueño. La pregunta que flotó en todas las cocinas esa mañana fue tan simple como devastadora: si ellos eran el problema y quién quedaba para proteger. Pero nada de lo que ocurrió fue un golpe de suerte. No hubo intuiciones milagrosas ni confesiones espontáneas. La redada fue el cierre de un rompecabezas armado pieza a pieza durante semanas. Detrás de cada puerta derribada hubo un informe. Detrás de cada pasillo asegurado hubo un mapa. Detrás de cada arresto hubo una certeza. Y esa certeza se construyó con paciencia, tecnología y algo más peligroso que cualquier fusil: datos que no mienten cuando se cruzan bien. Lo que el pueblo vio en minutos, un equipo lo preparó durante 27 días sin dormir a la misma hora que el resto. Lo que parecía el final, los 59 esposados, en realidad era el inicio, porque las esposas solo atrapan manos, las rutas, los nombres, los pagos, y las órdenes viven en otra parte. Y para llegar ahí había que contar bien la historia desde antes del amanecer. Todo empezó como empiezan los peores secretos, con detalles tan pequeños que a simple vista parecían ruido, hasta que el ruido dibujó un patrón imposible de ignorar. El día cero no fue el de la redada, fue el del primer cruce de datos. En una oficina sin ventanas, analistas conectaron dos mundos que rara vez se tocan: la bitácora oficial de patrullajes y los reportes de desaparición. La línea se dibujó sola. Madrugadas con rondas preventivas sin justificación, convoyes apagados, circulando por caminos rurales que no llevaban a ninguna emergencia, y registros que regresaban a base siempre después del amanecer. Cada irregularidad por sí sola se podía explicar, todas juntas formaban una carretera. Durante 27 días el municipio fue observado como nunca. Drones de baja altura siguieron rutas, cámaras urbanas leyeron placas, escuchas legales, captaron fragmentos de conversaciones que al principio sonaban a rutina. Recién al 7º día la rutina dejó de serlo. Ruta 3 Listem, los que no pagaron van al sur. Entrega en la bodega, sin parte. Las palabras sueltas son sospechas, repetidas y cruzadas son pruebas. Y las pruebas empezaron a encajar con la frialdad que tiene la verdad cuando ya no pide permiso para aparecer. El nombre que más se repetía en los turnos cuestionables era uno que en público imponía respeto: Ulber N., director de la Policía Municipal. En conferencias hablaba de pacificar, en escuelas daba pláticas de prevención. En redes sociales posaba con reconocimientos. En los audios, en cambio, su voz no pedía por favor, ordenaba: mándenme los que no pagaron, ya saben para quién van.
Esa frase, aislada, es brutal. Con el contexto, es sistémica, porque no hablaba de dos agentes descarriados, hablaba en plural con la certeza de quien administra una cadena. La vigilancia satelital reveló otra constante. Patrullas que se internaban en brechas sin reporte se detenían en puntos ciegos durante minutos exactos y volvían a moverse como si siguieran un metrónomo. Cuando un periodista local preguntó por qué se movían sin protocolo, la respuesta fue una mueca. Rondas preventivas, no hay nada que investigar. La investigación, de hecho, ya estaba avanzada. A esas alturas, inteligencia había seguido no solo a las patrullas, sino a los teléfonos que viajaban dentro de ellas. Y los teléfonos, a diferencia de los humanos, hablan mucho cuando no saben que los escuchan. En paralelo, los testimonios empezaron a coincidir con los mapas, pues una mujer guatemalteca rescatada en Tuxtla narró que una patrulla los subió para ayudar y que luego a nadie volvieron a ver. El relato encajaba con la bitácora de la patrulla 231, la misma que aparecía una y otra vez en los cruces. La estadística dejó de ser estadística cuando tuvo nombres. En 3 meses, 21 personas desaparecidas en el corredor hacia Oaxaca. No era el azar, era una operación. El equipo decidió cambiar de paso, de observar a intervenir en silencio. Un agente encubierto, disfrazado de mecánico, consiguió una llave. Otro, posando como repartidor, midió los tiempos de carga y descarga en una bodega de jipilas. Un tercero, desde un cuarto de hotel barato, transcribía al vuelo mensajes que llegaban y se borraban con la misma rapidez. La secuencia se repitió varias noches. 3 patrullas oficiales, 2 hombres sin uniforme, una caja refrigerada. El destino de esa caja apenas importaba en comparación con el origen, salía de manos que tenían placa. La última pieza llegó con una imagen satelital que nadie quiso interpretar a la ligera, una cuatrimoto con compartimento adaptado, entrando a la bodega. El patrón ya estaba completo, pero hacía falta algo más que patrones. Hacía falta certeza jurídica, sincronía operativa y 0 filtraciones. Por eso, la orden fue simple y dura, operativo sin margen de error. Vamos por todos. El plan no excluyó símbolos, o si algo caracteriza más a las redes que se creen invencibles, es su amor por los tótems, animales, lemas, fotos con gente importante. En los cateos, los agentes esperaban armas, dinero y documentos. No esperaban un jaguar. Sin embargo, encontrarlo a mitad de la cadena probó lo que los audios insinuaban. Esto no era una suma de abusos, era una iniciación, una estructura, un idioma. Y cada idioma tiene su gramática. La de este caso estaba escrita en rutas, horarios, pagos y silencios obligados. Al final del día 27, la carpeta estaba lista. Rutas marcadas, audios transcritos, bitácoras cruzadas, ubicaciones confirmadas, puntos de entrada y salida definidos. Cualquier fisura iba a ser una fuga. Por eso la madrugada del operativo no fue una sorpresa para quienes la prepararon, fue la consecuencia lógica de un algoritmo humano que por fin se entendía. El pueblo vio esposas. Los analistas vieron ecuaciones cerradas, ¿no? Pero el mapa no solo marcaba caminos, marcaba un nombre que aparecía como una firma en todas partes. Y ese nombre no estaba en la nómina municipal. Dentro de la comandancia, los federales no solo encontraron armas largas, radios encriptados y sobres con dinero en efectivo. Lo más perturbador fue lo que nadie esperaba ver en un recinto policial. Una jaula con un jaguar vivo. El animal, desnutrido pero feroz, se lanzó contra los barrotes cuando la luz lo cegó. No era una mascota exótica ni un capricho personal, era un símbolo. De acuerdo con testimonios posteriores, el jaguar era usado como parte de rituales de iniciación dentro de la célula criminal. Los aspirantes eran sometidos a pruebas absurdas de valentía frente al felino. Si sobrevivían al primer contacto, eran aceptados en la red. Si no, el silencio lo explicaba todo. El hallazgo reveló que la corrupción no era solo un negocio, era una cultura enraizada en códigos, símbolos y ritos que transformaban a policías en piezas de una maquinaria criminal. Pues los pasillos de la comandancia parecían escenario de un doble lenguaje. En las paredes aún colgaban carteles de campañas de prevención con lemas como proteger y servir, mientras en las gavetas aparecían libretas manchadas con apuntes de rutas, fechas y apodos. Entre los documentos había croquis rudimentarios pero efectivos, con flechas que conectaban puntos estratégicos del municipio. En el centro de esos dibujos aparecía un nombre repetido en mayúsculas: Señor de los Caballos. Junto al jaguar había 7 vehículos sin placas escondidos en un garaje contiguo. Algunos tenían compartimentos falsos diseñados para ocultar personas o mercancía. Los sobres con dinero encontrados en los casilleros de los policías tenían iniciales de mando, códigos que correspondían a rutas de tráfico humano y a entregas de cargamentos ilegales. No eran pagos improvisados, eran recibos de un negocio organizado, casi empresarial. El hallazgo del jaguar y los mapas fue la confirmación visual de lo que la inteligencia ya sospechaba. La policía de Cintalapa no solo colaboraba con un cártel, funcionaba como sucursal de un sistema criminal más grande, y en el centro de todo estaba ese apodo, un alias que explicaba a quién obedecían de verdad. Ese nombre, Señor de los Caballos, no era nuevo para las autoridades, y lo que significaba dentro de los círculos criminales daría al caso una dimensión nacional. Detrás del apodo se escondía un hombre con historial conocido en los corredores de inteligencia, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, señalado
como líder del cártel Chiapas-Guatemala. Su poder no provenía solo de las armas o del dinero, sino de su habilidad para infiltrar instituciones y convertirlas en extensiones de su red. Cada patrulla de Cintalapa era, en la práctica, un vehículo de su cártel, cada oficial corrupto, un empleado más en su nómina. Los documentos incautados mostraban con crudeza la estructura. En una libreta se leían códigos que al principio parecían inocuos: N1, M2, B4. Tras el análisis, su significado fue devastador: niños, mujeres solas, bultos. Los bultos, según un testigo protegido, eran migrantes dopados y transportados en camionetas sin ventanas. En los teléfonos decomisados se encontraron mensajes donde el nombre de Baldovino aparecía abreviado como Caballos o con las siglas JM. Todos coincidían en un punto: cada entrega, cada ruta, cada precio debía ser aprobado por él. El alias de Señor de los Caballos se ganó en Guatemala, donde Valdovinos mantenía ranchos con decenas de equinos que usaba para aparentar ser un empresario ganadero. En realidad, los establos eran fachadas para almacenar cargamentos y coordinar rutas de tráfico. La simbología del caballo representaba control, fuerza y movilidad, justo lo que su red ofrecía a quienes pagaban por cruzar frontera y territorio. El impacto en Chiapas era letal porque el municipio de Cintalapa es un punto clave de paso migratorio. Valdovinos lo sabía y por eso necesitaba más que cómplices, necesitaba control total de la policía local. Así podía operar sin obstáculos, mover personas como mercancía y garantizar que ningún retén oficial detuviera sus cargamentos. En su lógica, la diferencia entre la ley y el crimen era solo un uniforme. Los testimonios reforzaron esa conclusión. Una joven salvadoreña relató que fue subida a una patrulla municipal y entregada a hombres armados en una bodega de Jiquipilas. Otro migrante declaró que escuchó a los policías hablar de caballos como si se tratara de un jefe al que le debían cuentas. La constante era clara. El apodo estaba presente en cada historia de desaparición, en cada ruta trazada, en cada mensaje interceptado. Pero el detalle que más inquietó a los investigadores fue que el nombre de Valdovinos no aparecía en informes recientes, como si hubiera sido borrado deliberadamente. El vacío documental solo podía explicarse de una manera: alguien dentro de las instituciones lo protegía y esa protección lo hacía intocable. La confirmación de su poder llegó de la forma más inesperada: una llamada de una madre desesperada que expuso lo que el expediente aún no podía gritar en voz alta. No fue un dron ni una vigilancia satelital lo que aceleró el operativo, fue una llamada, una voz quebrada desde un número desconocido. Una madre hondureña, sin saber con quién hablaba, sin medir el riesgo, lanzó una súplica que atravesó todas las jerarquías. A mi hija la entregaron los policías, por favor, ayúdenla. La hija se llamaba María del Rosario, tenía apenas 17 años. Había salido de Honduras junto a su madre y su hermana menor en busca de cruzar México. El último recuerdo que quedó de ella fue el de una patrulla municipal que las interceptó en la carretera. Pensamos que nos iban a ayudar, declaró la madre después, pero nos separaron y nunca más volví a verla. La denuncia no era una más, era la grieta emocional que volvió imposible seguir observando en silencio. Lo más inquietante es que su caso no era aislado. Al revisar reportes de desaparición, los investigadores confirmaron que en solo 3 meses al menos 21 personas habían desaparecido en la misma ruta. Hombres, mujeres y menores que nunca llegaron a Oaxaca. Cada testimonio apuntaba a lo mismo: patrullas municipales interceptándolos y desviándolos hacia destinos desconocidos. Los registros cruzados con los turnos policiales arrojaron una coincidencia brutal. En casi todos esos días, Ulbert N., el director de la policía, estaba de guardia. La correlación se volvió evidencia cuando un testigo rescatado en Tuxtla Gutiérrez señaló directamente la patrulla 231. Nos subieron ahí. Cuando la puerta se cerró, ya no volvimos a ver a nadie más. Esa misma patrulla se convertiría en pieza clave días después. En su maletero, los peritos encontraron objetos que no correspondían a un decomiso, sino a una operación clandestina de trata. Ropa ensangrentada, credenciales extranjeras y rastros biológicos confirmaron que la patrulla no servía para proteger, sino para desaparecer. La llamada de esa madre hondureña fue la gota que colmó el vaso, porque no hablaba de rumores ni de mapas, sino de carne y hueso, de una adolescente arrebatada frente a su propia familia. Y cuando la tragedia tiene nombre y rostro, ya no se puede archivar como estadística. Con esa denuncia en la mano, la operación escaló. Los agentes sabían que el próximo paso no estaba en la comandancia, sino en un rancho en Jiquipilas, donde la verdad superaría cualquier sospecha. La operación llevó a un rancho en Jiquipilas. Desde afuera parecía una bodega abandonada, pero en su interior los agentes encontraron un sótano sellado. El olor era insoportable: químicos, humedad y descomposición. En una jaula estaba otro jaguar desnutrido,
junto a credenciales de migrantes desaparecidos. Lo más perturbador era una libreta con nombres, fechas y montos. Era literalmente una contabilidad humana, personas tratadas como inventario. Al fondo del sótano había una camioneta oficial con manchas de sangre en el asiento trasero. No había duda, la policía no solo colaboraba con el crimen, era parte del crimen. Al revisar documentos y teléfonos incautados, los analistas encontraron un código repetido, Nodo C5. Al principio parecía un error, pero al cruzarlo con bases federales, la verdad fue aún más grave. No se trataba de un lugar, sino de una persona, un comandante activo en el Centro de Control Regional de Chiapas. Ese hombre, encargado de coordinar movimientos policiales en todo el estado, era parte de la red. En un audio recuperado se le escucha decir: si no hay reporte oficial no pasó nada. Tu entrega, yo me encargo del resto. La revelación cambió todo. No era un caso local, era una estructura estatal. Cuando la información llegó a la capital, Omar García Harfuch asumió el mando de la investigación. Con una carpeta roja bajo el brazo declaró: esto ya no es un caso local, es una estructura y la vamos a desmantelar pieza por pieza. Viajó personalmente a Chiapas, recorrió el rancho intervenido y observó la celda acolchada, la jaula del jaguar y los mapas con rutas marcadas. Su frase quedó registrada en los informes oficiales. No es que nadie lo notara, es que algunos lo sabían y no hicieron nada. Con esa visión, ordenó la creación de una célula nacional de limpieza institucional, agentes encubiertos listos para actuar sin aviso. La misión ya no era arrestar policías corruptos, no, sino cortar las cabezas dentro de las instituciones. Para la gente de Cintalapa, la herida fue más profunda que cualquier decomiso. ¿Cómo volver a confiar cuando los que llevaban uniforme eran los mismos que desaparecían a tus hijos? Comercios cerraron antes del anochecer, madres dejaron de dejar salir a sus hijas y en las iglesias se encendieron veladoras por los ausentes. Una mujer colocó la foto de su hija en un altar improvisado y dijo con voz quebrada: yo no quiero justicia, yo solo quiero saber si todavía está viva. Esa frase refleja lo más doloroso, que ni siquiera el operativo podía devolver lo que se perdió, porque las familias no buscan culpables, buscan a sus desaparecidos. Los titulares no tardaron. Caen 59 policías en Chiapas por vínculos con el narco. Cintalapa, el pueblo, donde el uniforme traicionó. En redes sociales, hashtags como policías narcos y Harfuch al frente dominaron por 3 días, hasta que desaparecieron. En un país saturado de violencia, la indignación digital dura lo que dura un scroll. Mientras tanto, funcionarios locales intentaban minimizar. Un vocero declaró: no hay elementos para afirmar que esto es una estructura estatal. Pero lo desmintió con 6 palabras que se volvieron virales. No, sí los hay y ya los tenemos. La frase encendió el debate político, pero en la práctica el caso fue relegado por otros escándalos mediáticos. Así funciona la atención nacional: breve, intensa y luego silenciosa. Hoy los 59 policías se enfrentan cargos por asociación delictuosa, tráfico de personas y complicidad con el crimen organizado. Pero ninguna sentencia puede reparar lo que se rompió: la confianza en el uniforme. En Cintalapa aún cuelga un cuadro con el lema que Ulbert N. mandó colocar en la comandancia: honor, lealtad, servicio. Palabras que hoy suenan a burla. Lo que quedó en la memoria no fue el arresto, ni los titulares, ni los discursos. Fue la certeza de que el enemigo no siempre llega con pasamontañas, a veces llega con sirena, con placa y con una sonrisa que esconde traición. La pregunta que flota en el aire es inevitable. Si atraparon a 59, ¿cuántos más siguen operando desde dentro?